El ADN suele llamarse el libro de la vida, pero un libro que nunca se lee no cambia absolutamente nada. El genoma, se puede decir, almacena posibilidades, pero es la traducción la que decide cuáles se convierten en realidad. Hoy no vamos a memorizar nombres precisamente, esta no será la típica clase de biología molecular. Lo que vamos a hacer es reconstruir molécula por molécula cómo una célula convierte información genética en función biológica, específicamente proteínas, y lo haremos en el contexto de células eucariotas. Con esto les doy la bienvenida al tema de hoy, donde hemos dividido el contenido en tres bloques principales. Primero, empezaré con el núcleo de este programa, que es la síntesis de proteínas en eucariotas. Y aquí hago referencia a que nos concentraremos en el modelo dependiente de CAP. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, la célula eucariota tiene diferentes mecanismos para producir proteínas, pero para los fines de este video lo que nosotros necesitamos saber es el modelo dependiente de CAP. ¿Por qué? Porque es lo que generalmente se evalúa y lo que les pueden tomar en las pruebas y lo que necesitan saber. Después de hacer una reseña completa de lo que es la traducción dependiente de CAP, hablaremos de un sistema regulador maestro llamado mTORC1. Probablemente ustedes lo hayan visto antes o lo verán a lo largo de sus carreras, pero hoy será el día en el que al fin sabremos qué significa exactamente mTORC1. Y por último, brevemente contextualizaremos esta información en un ejemplo con relevancia inmunológica para que no nos olvidemos nunca. Antes de empezar con la clase, necesitamos recordar conceptos clave. Los ribosomas son la maquinaria celular que sintetiza proteínas. Sin embargo, para realizar esta función necesitan la ayuda de ARNs de transferencia. Estas son moléculas que transportan los aminoácidos respectivos al ribosoma. En el genoma tenemos un concepto de suma importancia que se conoce como degeneración. Esto implica que varios codones pueden codificar al mismo aminoácido. Y el fin de este fenómeno es para tolerar diferentes mutaciones que puedan ocurrir en mi ADN y no perder información de manera sustancial. Y por último, tenemos el concepto de codón. Estos son tripletes de nucleótidos de ARN mensajero que determinan un aminoácido. Es decir, estas son las regiones de ARN mensajero que son leídas por el ribosoma y el ARN de transferencia para colocar el aminoácido respectivo. A lo largo de este video, ustedes me escucharán decir con frecuencia proteínas G monoméricas, así que necesitamos recordar qué son. Las proteínas G monoméricas son proteínas cuya actividad depende de su unión a moléculas de GTP o GDP. Precisamente necesitamos saber que una proteína G unida a GTP está en un estado activo y cuando está unida a GDP está en un estado inactivo. Hay proteínas que me permiten mediar esta transición entre un estado activo e inactivo. Tenemos las proteínas GEF y GAP. Un GEF es un activador. ¿Por qué? Porque permite el intercambio de GDP por GTP activo, mientras que un GAP es un inactivador porque permite la hidrólisis de GTP a GDP inactivo. Entonces, cuando escuchemos estos términos ya sabemos a qué nos vamos a referir. Pero para hablar de traducción necesitamos primero ubicarnos, esquematizar en dónde estamos con respecto a este proceso biológico. Primero, recordemos que la traducción no es un proceso aislado, pertenece a un fenómeno mucho más grande llamado expresión genética. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos en cuenta al ADN como nuestra molécula madre que posee toda la información genética de nuestro organismo, debemos recordar también que esta información se encuentra distribuida en segmentos específicos llamados genes. Un gen entonces es un segmento de ADN que codifica algo funcional. Para los propósitos de este video, por algo funcional me refiero a proteínas, pero recordemos que no se codifica únicamente proteínas. Pueden codificarse moléculas de ARN no codificantes, valga la redundancia, que en este caso tienen una actividad funcional. Pero para lo que nos interesa saber en este punto es que un gen codifica para una proteína. Para llegar a la proteína, que es lo efector que necesitamos saber, necesito pasar primero por un proceso llamado transcripción. La transcripción implica la síntesis de una molécula de ARN mensajero basado en el molde genético de ADN. Una vez que tengo mi molécula de ARN mensajero, esta puede ser leída por los ribosomas, de modo que se producirán proteínas en el proceso llamado traducción. Debemos hacer hincapié en un punto importante. La traducción es compleja. Hay varios factores que necesitamos recordar y esto tal vez puede ser un poco desafiante para la mayoría de estudiantes, pero no se preocupen que hoy les voy a presentar una mnemotecnia y una forma de esquematizar esto para que no se olviden nunca. Cuando hablemos de traducción nos vamos a acordar de lo siguiente, 3 por 3.
¿Por qué? Porque para empezar la traducción necesito tres elementos importantes. Esos tres elementos son ARN mensajero, ARN de transferencia iniciador y ribosomas. Ese es el primer paso. Esos son los primeros tres. Sin embargo, estas moléculas por sí solas no me sirven para nada, así que necesitan sufrir una serie de cambios y modificaciones para poder dar inicio al proceso de traducción. Y una vez que completamos estas modificaciones y terminamos con la parte inicial de la traducción, nosotros seguimos con las siguientes fases que son elongación y terminación. Entonces, traducción 3x3. ¿Por qué? Porque necesito la modificación de tres elementos para llevar a cabo la traducción que se da en tres fases: iniciación, elongación y terminación. Una vez que ustedes puedan ubicarse y esquematizar esta información en sus cabezas, créanme que este proceso se les va a hacer mucho más fácil, de manera que todos los factores que vamos a ver más adelante entrarán por ósmosis a su memoria. Entonces, empezamos con la primera molécula, ARN mensajero. Habíamos dicho que por sí sola no me sirve, así que necesita ser modificada y ser reconocida por diferentes factores. Recordemos entonces que el ARN mensajero es el producto de la transcripción y al igual que el ADN presenta direccionalidad. Tengo un extremo 5' y un extremo 3'. Las modificaciones que necesito son las que probablemente ustedes ya conocen: un capuchón o cap en el extremo 5' y una cola de poliadenilación en el extremo 3'. Cabe recalcar que varias regiones del ARN mensajero tendrán otras funciones para la síntesis de proteínas en un proceso independiente de CAP, pero lo que nosotros necesitamos saber es que obligatoriamente necesito CAP en 5' y la cola de poliadenilación en 3'. ¿Por qué es importante esto? Porque una proteína llamada PABP1 reconoce la cola de poliadenilación e inmediatamente permite el reclutamiento de un factor andamiaje, es decir, un factor muy grande, una proteína que me sirve como punto de anclaje para otras, llamado EIF4G. Voy a hacer una pausa en este momento. Como ustedes pueden ver, este factor tiene tres letras iniciales, EIF. Esto significa factor de iniciación eucariótico. Y seguido de esto tenemos generalmente un número y otra letra. De ahora en adelante, todo lo que quiera referirse a modificaciones y a factores que tengan que ver con el inicio de la traducción tendrán las mismas tres letras. Entonces, para facilitar el progreso de este video, yo me referiré únicamente con las dos últimas, el número y la letra final, que en este caso sería 4G. Entonces, PABP1 reconoce a la cola de poliadenilación y recluta al factor 4G, el factor de iniciación eucariótico 4G. Esto es importante porque, como ustedes pueden ver en la imagen, 4G es un andamio, es una proteína grande que permite reclutar a otras, y las que recluta son 4E y 4A. Y algo interesante sucede en este punto. Como pueden ver, 4E se une a 4G, pero a su vez reconoce a la modificación en 5' del ARN mensajero llamado CAP. En conjunto, estos elementos permiten la circularización del ARN mensajero y esto es fundamental para dar inicio al proceso de la traducción. Como vemos, 4E se une al capuchón en 5' y es por eso que de hecho este proceso se conoce como traducción dependiente de CAP. Y algo importante que debemos resaltar en este punto y que ustedes sí o sí tienen que recordar porque suele ser pregunta de prueba, es que los elementos 4E, 4G y 4A en conjunto se conocen como el complejo 4F. Este complejo heterotrimérico entonces permite la circularización del ARN mensajero, un proceso que se da en el citoplasma, y esto permite tener los arreglos necesarios para que los ribosomas puedan reconocerlo y empiecen el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, las modificaciones del ARN mensajero son el capuchón en 5', la cola de poliadenilación en 3' y después la formación de ese complejo 4F que permite la circularización del mismo para que sean reconocidos por ribosomas. Y de hecho, los ribosomas son los siguientes elementos que debemos tomar en cuenta en nuestro esquema. Los ribosomas son las maquinarias donde se produce la síntesis de proteínas. Sin embargo, para que los ribosomas puedan estar listos en este proceso, necesitan sufrir también modificaciones y ser reconocidos por otros factores. Lo primero que ocurre, los ribosomas se separan y cuando se separan en sus dos unidades principales que son la subunidad 60S y la subunidad 40S.
Tenemos una grande y una pequeña. Si es que éstas se separan, debemos evitar a toda costa a que se vuelvan a unir espontáneamente. Para evitar esto, tenemos la incorporación de estos factores. El factor 6 reconoce a 60S y se une a este, y el factor 3 se une a la unidad 40S. Esto impide que estas unidades se vuelvan a unir espontáneamente y permite todos los procesos que vienen a continuación. Por lo pronto, nos vamos a olvidar momentáneamente de 60S y nos vamos a concentrar en 40S, que ha sido reconocido por el factor 3. Una vez que el factor 3 reconoce a 40S, permite la incorporación de otros factores. Particularmente tenemos al factor 1A, al factor 1 y al factor 5. Nos vamos a acordar sobre todo del factor 5, porque como veremos más adelante, actúa como gap, es decir, va a inactivar a una proteína G monomérica, y esto tendrá mucha relevancia en el proceso de traducción. Entonces, acabamos con las modificaciones y los reconocimientos de estos factores en el ARN mensajero y en el ribosoma. Ahora vamos a hablar del ARN de transferencia. Primero, este no es un ARN de transferencia cualquiera, es un ARN de transferencia iniciador, diferente al resto. Este siempre va a estar unido a un aminoácido, y este aminoácido con el ARN de transferencia a su vez es reconocido por el factor 2, y el factor 2 es una proteína G monomérica que, como podemos ver en la imagen, en su estado activo se une a GTP. Por lo tanto, el ARN de transferencia no actúa por sí solo, sino en un complejo ternario de 4 elementos. ARN de transferencia iniciador, metionina, siempre va a ser metionina, el factor 2 y la molécula de GTP. Estas son las modificaciones necesarias, y una vez que tengo establecido todos estos elementos con las modificaciones, puedo decir que he completado el primer 3 y estoy por finalizar el proceso de iniciación de la traducción. Lo que ocurre viene por lógica. Si es que tengo todas estas modificaciones, acto seguido necesito incorporar el complejo ternario a la unidad 40S con todas esas unidades para que esté listo para reconocer al ARN mensajero, que también sufrió sus modificaciones y fue reconocido por otros factores. Entonces, lo que ocurre es lógico. En este caso, tengo la incorporación del complejo ternario en el sitio P del ribosoma. Y ya que digo sitio P, vamos a identificar cuáles son las regiones importantes que debemos conocer de este complejo sintetizador de proteínas. Un ribosoma se puede clasificar, o bueno, más que clasificar, un ribosoma posee 3 zonas de importancia. Tiene una zona A, una zona P y una zona E. Cuando hablamos del complejo ternario iniciador, vamos a decir que siempre entra el ribosoma por P. Es la única vez que entra un ARN de transferencia por P. Desde el segundo aminoácido en adelante entrará por el sitio A, que podemos ver se encuentra en el lado derecho, y conforme el ribosoma se mueve de codón en codón a lo largo del ARN mensajero, esos ARNs de transferencia saldrán por la zona E, que es la salida del ARN de transferencia libre, porque ya ha dejado a su aminoácido respectivo. Entonces tenemos la incorporación de estos complejos, y lo que sucede después es lógico. Ahora tengo que reconocer al ARN mensajero, que será utilizado como molde para la síntesis de proteínas. Y lo que ocurre es lo siguiente. Es ese mismo complejo 4F que permitió la circularización del ARN mensajero el que reclutará a la región 40, o bueno, a la unidad 40S del ribosoma. Particularmente 4A es el elemento específico que permite el reclutamiento de 40S, recuerden que tenemos las modificaciones, y de esta manera se posicionará en un lugar cercano a CAP. Para que esto tenga mejor formato de visualización, voy a representar al ARN mensajero como una línea. Pero recuerden, no es una línea, el ARN mensajero sigue circularizado. Lo he representado como una línea para que sea más fácil de visualizar. Entonces, el complejo heterotrimérico 4F reconoce a la unidad 40S a través del elemento 4A, y este permitirá la incorporación de 40S en esta región cercana a la modificación CAP. Sin embargo, algo debemos tomar en cuenta en este punto. La traducción no empieza aquí. Yo lo único que he hecho hasta este punto es reconocer el ARN mensajero que debe traducirse. Para poder sintetizar proteínas necesito reconocer a mi codón de inicio. Y mi codón de inicio es un codón de 3 nucleótidos AUG. Lo que sucede a continuación es que todo este complejo identificará el codón de inicio, pero debe ser capaz de distinguir cuál es un codón de una metionina cualquiera y cuál es un codón de inicio verdadero.
Cuando yo tengo la incorporación de las modificaciones del complejo ternario, ribosoma y ARN mensajero, yo me refiero a todo este complejo como el complejo 48S. Este complejo, como podemos ver, inicia este proceso de escaneo encontrando el codón de inicio y para distinguir cuál es una metionina, porque AUG codifica para una metionina y cuál es una metionina de inicio, necesito identificar al codón dentro de una secuencia llamada COSAC. Muy importante y es algo que deben reconocer. La secuencia COSAC es la que contiene el codón de inicio y únicamente cuando encuentro esta secuencia en su totalidad, yo puedo decir que estoy listo para empezar el proceso de traducción. Aquí entra en juego el factor 5 que les había dicho, vamos a recordar. El factor 5, una vez que se posiciona todo este complejo en la secuencia de COSAC, activa su actividad de GAP y como podemos ver, arriba de 5 tengo una proteína monomérica llamada factor 2, que en este caso era parte del complejo ternario del ARN de transferencia. Lo que sucede es obvio. GAP va a ejercer su función de hidrólisis, hidroliza esa molécula de GTP, la convierte en GDP y de esta manera el factor 2 se vuelve inactivo. Pero al volverse inactivo, vamos a ver qué sucede. Todos estos factores se desprenden y dejan únicamente a 40S con el ARN de transferencia iniciador en la región P y la metionina. El resto de factores que permitieron en un inicio la formación de todo este complejo de preiniciación ahora se separan. Y sucede algo interesante. El factor 2 puede ser utilizado nuevamente para iniciar otros procesos de traducción, pero como está unido a una proteína de GDP no es funcional. Para esto necesito ayuda. Viene una proteína GEF que se conoce como 2B y este factor, al ejercer su función de GEF, permite el intercambio de GDP por GTP, de modo que el factor 2 quede en un estado activo y permite ser reciclado para iniciar otros procesos de traducción. ¿Por qué menciono este proceso? Porque como veremos es un sistema que se repite y es constante en otros procesos a lo largo de la traducción y de otros procesos moleculares también. Entonces, ¿qué sucede después? Tengo a 40S con el ARN de transferencia iniciador en la zona P y la metionina, pero ese ribosoma está incompleto. Se compone únicamente de la unidad 40S. Necesito la superposición de la unidad 60S para tener un ribosoma funcional. Pero recordemos que 60S fue reconocido por 6, por el factor 6, y de esta manera me impide poder reincorporar a esta estructura nuevamente. Lo que debo hacer es retirar a 6 y esto se da a través de estas enzimas SBDS, EFL1. No necesitan recordar, solo las dejo para que las conozcan, pero rara vez las van a tomar en las pruebas. Lo que sí necesitan saber es que una vez que retiro al factor 6, la subunidad 60S de ribosoma es competente para volverse a unir a 40S y formar un ribosoma funcional. Sin embargo, la incorporación no es automática, necesito ayuda y la ayuda me brinda esta proteína, este factor llamado 5B, que como vemos está en su estado activo, es una proteína G monomérica unida a GTP y permite el traslado de 60S sobre 40S y una vez que tengo esta reincorporación yo puedo decir estoy listo para colocar el primer aminoácido y he culminado el proceso de iniciación. Lo que viene después es mucho más fácil. Si es que hasta aquí siguieron todo lo que hemos hablado, créanme que ya tienen más del 60% o incluso más del 70% de lo que tienen que saber. La elongación y la terminación son procesos relativamente más simples y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo me voy a... De cierta manera, digamos, en inglés hay una palabra que se llama commitment, que es como si yo decido al 100% que voy a sintetizar proteínas, tiene mucho más sentido que regule el proceso al inicio y no después. No tendría sentido que yo haya gastado e invertido tantos recursos, digamos, en elongación o la terminación, para que después mi célula decida que no es necesario sintetizar una proteína. Por eso es que en casi todos los procesos la iniciación suele ser la etapa más compleja, la que tiene más factores, porque la regulación se da en este punto. Aquí es donde impido que se gasten recursos innecesarios. Entonces vamos a hablar de la elongación. La elongación es mucho más sencillo. Como habíamos dicho, tengo la entrada del ARN de transferencia iniciador por P y todo lo que viene después entra por A. Y precisamente viene un ARN de transferencia diferente al inicial, se conoce como aminoacil ARNT, y coloca
su aminoácido respectivo. Pero para que éste pueda entrar por A necesita un transportador y el transportador es EEF1-alfa, una proteína G monomérica unido a GTP. Pero aquí voy a recalcar algo. En este caso he dicho el nombre completo. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la iniciación, por lo tanto ya no voy a simplificar diciendo solo factor. Eso era únicamente para los factores que empezaban con EI de iniciación. Ahorita tengo complejos y factores de elongación. Entonces, EF1-alfa permite el traslado del ARN de transferencia para que entre por A en el ribosoma y coloque su aminoácido en cuestión. Ahora, el ARN de transferencia en su parte inferior posee una región de 3 nucleótidos que se conoce como anticodón. El anticodón del ARN de transferencia lee el codón del ARN mensajero y si es que existe complementariedad, se coloca y permite la entrega del aminoácido respectivo. Cuando esto ocurre, como podemos ver, existe una hidrólisis de GTP por GDP de esta molécula transportadora y esto permite su liberación. Lo que ocurre, como habíamos dicho, es el reciclaje. Viene otra proteína, que es un GEF, en este caso el factor de elongación 1B, y permite el intercambio de ese GDP por GTP, de modo que puede ser reutilizado en otro ARN de transferencia para que coloque otro aminoácido. Pero, ¿qué ocurre en nuestro ribosoma? El ARN de transferencia, una vez que identificado el codón del ARN mensajero, transfiere el aminoácido, pero el aminoácido se transfiere de P a A, muy importante. El aminoácido del primer ARN de transferencia se superpone a A. Y esta transferencia es mediada por la unidad 28S, que es parte de esa unidad grande llamada 60S. Eso debemos recordar porque suele ser pregunta de prueba también. Y lo que sigue es el traslado del ribosoma. El ribosoma, habíamos dicho, se traslada a lo largo del ARN mensajero leyendo codones. Y ocurre lo siguiente, el ribosoma pasa al siguiente codón. Para que pueda pasar al siguiente codón necesita un empujón. Y ese empujón, ¿quién le da? Este factor, el factor de elongación F2 unido a GTP. Una vez que el ribosoma pasa al siguiente codón, vemos que deja libre nuevamente un sitio en A. Y ese sitio en A permite el traslado de un nuevo ARN de transferencia con otro aminoácido que de igual forma, si es que reconoce el codón respectivo y hay complementariedad, se coloca en su posición y permite el paso de la zona P a la zona A del aminoácido respectivo. Algo interesante ocurre, sin embargo, como podemos ver, cuando hay la incorporación de este nuevo ARN de transferencia en A, le da una especie de empujón para que el ARN de transferencia que estaba en E salga y pueda utilizarse con otro aminoácido. Y de esta manera continúo con todo el proceso y he terminado con la elongación. Y vamos a hacer una pausa. Si te está gustando esta clase, recuerda que Inmunovo transforma ciencias básicas complejas en aprendizaje claro y preciso. Nosotros no simplificamos la ciencia, sino que revelamos su lógica. Así que te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, Inmunovo, en YouTube, Instagram y TikTok. Vamos a publicar nuevas clases cada semana. Y si es que eres estudiante de la PUSE, tenemos información que te puede interesar. La PUSE es una universidad en Quito, Ecuador. Inmunovo está lanzando un programa integral de ciencias básicas. Si es que te interesa subir tus notas, mejorar tu rendimiento o si tienes preocupación de cómo rendirás en los nuevos RDAs, no te preocupes que Inmunovo oferta este programa para todos los componentes de ciencias básicas dependiendo de tu nivel. Si estás en segundo nivel, ofrecemos programas completos en bioquímica. Si es que estás en tercer nivel, en inmunología, biología molecular. Cuarto nivel, genética, biología molecular y farmacología. Y quinto nivel, toda la rotación de adulto ABP y microbiología. Es un acompañamiento que lo damos a lo largo de todo el semestre y permite que subas sus calificaciones y que asegures desde ya tu RDA. Si quieres mayor información, comunícate con el número en pantalla o nos puedes escribir por interno. Entonces, volviendo al tema, hemos terminado el proceso de elongación. Se ha formado la cadena polipeptídica. Y una vez que tengo la cadena polipeptídica, ahora necesito terminar el proceso de traducción. Y para esto necesito encontrar un codón. El codón de terminación está dictaminado por UAG, UGA o UAA. Una vez que encuentro el codón de terminación, se recluta este factor llamado ERF1. Este factor reconoce los codones de terminación y una vez que se posiciona en el lugar adecuado, recluta a ERF3, que es una proteína G monomérica unida a GTP. Una vez que hay este reclutamiento, sucede algo interesante.
GTP se hidroliza a GDP. No se sabe con certeza cuál es el gap en este caso, pero lo que sí sabemos es que cuando hay esta hidrólisis se separan todos estos componentes. Y para lo que a mí me importa, tengo la cadena polipeptídica que está lista en este caso para ya sea funcionar como tal o para que sufra modificaciones adicionales llamadas modificaciones posttransduccionales que puedan necesitar esa proteína en cuestión. Pero eso ya no me interesa en este punto, lo que sé es que he sintetizado mi proteína. Y con eso terminamos todo el proceso de traducción. Para finalizar brevemente, les quiero compartir nuevamente este esquema del 3x3. Entendimos la traducción primero, entendiendo que necesito la modificación de 3 elementos para dar inicio a la traducción y que la traducción se compone en 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Les he dejado aquí una tabla para que la puedan estudiar a gusto. Tenemos un resumen de todos los factores de los que hemos hablado y en rojo he colocado los que ustedes sí o sí tienen que saber porque suele ser pregunta de prueba. Además, si es que a ustedes les interesa saber todos esos complejos, hemos hecho también un resumen en base de los complejos para que lo puedan revisar. Y con eso finalizamos todo el contenido de síntesis de proteínas en un modelo dependiente de CAP. Solo para mencionar lo que es mTORC1. mTORC1 es una enzima quinasa que permite modular qué tanto de proteína se produce en un evento determinado. Normalmente cuando una célula no necesita sintetizar proteínas, el elemento 4E que ustedes pueden ver a su izquierda en ese recuadro rojo está unida a una proteína llamada 4EBP. 4EBP sostiene a 4E e impide la formación del complejo de circularización 4F. Sin embargo, cuando tengo la señal, se activa mTORC1, que es una proteína quinasa. Esta proteína quinasa fosforila a 4EBP, libera a 4E y permite la formación del complejo 4F para que yo pueda circularizar el ARN mensajero e iniciar el proceso de traducción. Eso es mTORC1. Es una proteína quinasa que estimula el proceso de traducción y a su vez también permite la fosforilación de S6K que producirá mayores unidades ribosómicas, de modo que no solo aumento la traducción, sino también la maquinaria necesaria para hacer lo que son los ribosomas. Y para entender esto en un contexto inmunológico, vamos a fijarnos en lo que sucede en una infección. Si es que tengo una infección activa, necesito replicación de células. Si tengo, por ejemplo, una infección bacteriana, las bacterias se dividen dramáticamente, por lo que mi sistema inmune necesita dividirse dramáticamente. Para que esto lo haga, activa el sistema mTORC1 y de esta manera se sintetizan proteínas a una escala logarítmica, a una gran escala. Sin embargo, cuando pasa tal vez una semana o dos y ya no necesito tanta proliferación celular, mis linfocitos cambian de fenotipo, de lo que era un fenotipo proinflamatorio Th1, ahora cambian a un fenotipo regulador, de modo que ya no se producen tantas proteínas. Y para que esto ocurra, silencian a este sistema de mTORC1, esta quinasa ya no funciona y yo evito que se traduzcan tantas proteínas. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a comparar el sistema de mTORC1 no como un switch, como un botón de encendido-apagado, sino como un regulador de volumen. En mTORC1 sería erróneo decir que no existe o que esté inactivo en las células T reguladoras, sino que lo correcto sería decir que el nivel de activación es menor en comparación a otras. Entonces recordemos, en nuestro contexto inmunológico, tengo una infección bacteriana, tengo bacterias que se dividen dramáticamente, mi sistema inmune debe dividirse dramáticamente, linfocitos T proinflamatorios llamados fenotipo Th1 activan en mayor cantidad este sistema mTORC1 de modo que se produce más proteínas. Cuando pasa el tiempo y ya no necesito esto, predomina otro fenotipo efector de los linfocitos T llamado reguladores, que es lo contrario. Bajan la amplitud de la respuesta inmunológica y lo hacen sintetizando menos proteínas porque ya no tiene sentido que mis linfocitos se dividan a una manera tan dramática, a gran escala. Y con eso hemos finalizado este video. Espero que les haya gustado, que les sirva. Recuerden nuestro esquema, el 3x3, y nuevamente para invitarles a que nos sigan en Inmunovo, donde subiremos más contenido científico de impacto. Y nuevamente que tenemos inscripciones abiertas. Si es que ustedes son estudiantes de la PUCE en medicina, tenemos el programa Inmunovo Integral Ciencias Básicas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.